Seguim al nou temps del Pico i ara és moment per l'astronomia. De seguida entrem en una nau espacial per saber com es renten el cabell als astronautes, un ritual domèstic que pot semblar fàcil però que no ho és quan ho fas sense, amb gravetat. Això ho veurem després. Però l'Antonio primer ens parlarà de galàxies. Exactamente, es el tema que traemos hoy, las galaxias. Doncs a veure, què ens expliques? Mira, es que son tan importantes que vamos a hacernos una película imaginaria. Un habitante de otro universo, si lo hubiera, viene a nuestro universo y después va y allá empieza a contar lo que vio. ¿Sí? ¿Y qué dice? Dice, pues vengo de un universo que está hecho de galaxias. Las galaxias son los ladrillos de nuestro universo. Es lo que hay. Y nosotros vivimos en una de ellas. La Vía Láctea. Que se llama la Vía Láctea. El problema es que nosotros la vemos desde dentro y mirada desde fuera es muy distinta, como por ejemplo en esta primera foto. Esta primera foto está de M31, la galaxia de Andrómeda, que parece ser muy parecida a la nuestra, entre otras cosas es vecina también. Pertenecen al grupo local y cada una de ellas son las dos más grandes, más grande la de Andrómeda que la nuestra, un poco más. Cada una de ellas comanda un grupo, como si el grupo local estuviera dividido en dos bandos y cada una comanda un grupo. Si son maons, son ladrillos. Son como los ladrillos, sí. Pero están hechas de estrellas. Todo lo que vemos allí en eso blanco, todo son ¿Quina és la diferència entre una nebulosa y una galaxia? Una galaxia está hecha de estrellas, como el Sol. Hay ahí 200.000 millones de estrellas en una galaxia como esta. 200. Es un número que se sale de la... En cambio, una nebulosa es una nube de gas y polvo cósmico. Estos son estrellas. Sí. Y miren que esta galaxia, por ejemplo, tiene dos que se ven, una arriba y otra abajo, que son satélites de ella. Y la nuestra también tiene satélites. Las nubes de Magallanes son satélites. Tenemos galaxias que nos siguen. Que nos siguen, ¿qué vos di que nos siguen? Que giran alrededor de nuestra galaxia. Otras galaxias. Y aparte de que tenemos otros tipos de satélites, la próxima vez hablamos de otro tipo de satélite que tienen nuestras galaxias, que es muy interesante también. Com aquesta que veiem aquí en imatge. Esta es ya una imagen de una galaxia, la otra era una espiral, pero se veía un poco de perfil. Esta está un poco más de frente, digamos que 3/4. 3/4. Y mire cómo se le ven los brazos espirales. Y todos esos brazos están hechos de estrellas. Quina meravella. Nosotros lo vemos continuo, pero realmente estas estrellas son sols. Son soles que tienen sus planetas, seguramente, sí, claro. Y esta más de frente, esta sí está muy de frente. Miren cómo se le ven los brazos de bien, que a esta la llaman el molinete, o sea, lo que hacemos de papel. Bueno, hay que anotar una cosa. Todas las imágenes que hemos puesto son de aficionados que las toman desde su casa. Doncs són una meravella, eh? Sí, claro, por supuesto. Escolta'm, doncs anem a continuar viatjant per l'espai, però anem a introduir-nos a dins de la ISS, de l'Estació Espacial Internacional. Va, anem a veure, és veritat, faltava una foto per això. Si ens volies ensenyar una foto. Sí, mira, mirem-la. Esta es una foto también de Carlos Uriarte, que es para mostrar cómo las galaxias se agrupan. Mira que aquí tenemos 3 galaxias agrupadas. M81, que es la que se ve grande arriba, M82, la de la izquierda, que se llama el cigarro, y abajo una más pequeña, que es una galaxia elíptica. Más pequeña, pues puede ser por perspectiva o por tamaño. Están agrupadas. És tan immens tot això. Uf, et fa pensar, eh? Va, anem a veure com es... Mira aquesta noia. Com es renta el cabell a l'estació. Com s'ho fan aquí, clar. Mira, aquí hay que observar una cosa interesante, que la falta de gravedad, ellos están en una microgravedad, hace que el cabello no caiga. Y por eso está el cabello hacia arriba, no es el aire del secador. Mira, se'l mullen amb una mena d'esprai, tot i que les gotetes se'n van volant també, i després es posen aquest sabó, i llavors es pentina. Quina forma, no? Tu com ho veus, Laura? Jo els recomanaria que provessin el xampú en sec, que potser els és més còmode. Vols dir que no ho han provat? Probablement. Mira cómo el secador lo deja en el aire. Ah, sí, és veritat. Sí. Bé, mira, doncs una imatge curiosa. Antonio, doncs ens retrobem la setmana que ve per parlar de més astronomia. Claro, por supuesto.